digamos que esa área de experticia es de ustedes y no de ellos. Ellos podrían dar la plata, pero Claro, ustedes podrían conocer mucho más la realidad de las casas de las culturas y saber a dónde y cómo utilizar esa plata. claro. Además existe un mecanismo técnico que está en la Ley Orgánica de Cultura que debería aplicarse respecto a la distribución de la fórmula de recursos y eso no lo he hecho yo. Nosotros incluso sobre este tema en el gobierno anterior acompañamos el impulso del juicio político al ministro Campana entre los puntos que se le planteó el juicio político, o el tercero, que se invisibilizó bastante, era su presupuesto que asignaba a la Casa de la Cultura. Yo en ese entonces era director del núcleo de Tungurahua Ya. y le metía, y parte del juicio político que impulsábamos tenía que ver con este elemento, con que no se cumplió la ley de cultura en torno a cómo se le asignan los recursos a los núcleos de la Casa de la Ok. Cultura. Y eso, bueno, se sigue manteniendo hasta ahora, porque el ministerio sigue incumpliendo eso. Ok, ahora, pero la gente que está viendo, y es una pregunta que yo también me hice, ahora que estaba yo con el tema de que iba a venir usted a conversar, es muy sencillo, ¿no? La gente siempre busca palpar y visibilizar cuando son cosas de gobierno. Entonces, por ejemplo, el presidente de la República es muy evidente que no hay una respuesta en el tema de salud, ¿no? Porque la gente dice, no tengo salud. ¿Cómo se visibiliza los recursos que llegan a la Casa de la Cultura, se reparten en todas las casas de la cultura y se devuelve a la población? ¿Cómo es esa devolución? Yo sé que no es que van a salir ustedes a repartir plata, no. Yo entiendo que también hay un asunto administrativo, que incluso estaba leyendo, han tratado de romper un poco el asunto porque la burocracia entorpecía el trabajo en la Cámara, en la Casa de la Cultura. Pero ¿cómo es que devuelve a la sociedad ecuatoriana el recurso limitado, corto, la Casa de la Cultura? ¿Cómo siento yo que digo, voy a ver esto porque la Casa de la Cultura me la está dando? Bueno, la Casa de la Cultura tiene como su razón de ser dos actividades específicas, ¿no? Ya, Digamos, en la estructura como estructura financiera. La primera es en el ámbito de publicación de libros, ok. donde la Casa de la Cultura tiene un trabajo histórico bastante sostenido. Tenemos una imprenta bastante potente que además se le está renovando completamente. Ah, qué bueno. Lamentablemente, por un tema administrativo, ustedes sabrán, ahorita en este año se ha cambiado los procesos de contratación de compras públicas varias veces y eso nos ha evitado, por ejemplo, comprar placas y papel para publicar libros y eso nos ha retrasado un poco, pero teníamos previsto la próxima semana estar en Guayaquil presentando un libro de Jorge Velasco Mackenzie, este maravilloso escritor guayaquileño Ya. que falleció hace alrededor de un año atrás. Lo íbamos a presentar en la Feria del Libro de Guayaquil, pero no nos dio lamentablemente se nos demoró el proceso y va a salir el libro un poco más tarde. Tienes eso como un espacio. El otro Ok, espacio es el espacio de espectáculos culturales, dice el ámbito, perfecto. ¿no? Que tiene que ver con eventos, programación, circulación, talleres, actividades que se hacen. Si Y uno, por ustedes, ejemplo, perdón Fernando, y ustedes contratan, por ejemplo, me queda clarísimo lo de los libros, me parece chévere que sigan haciendo, a pesar de que obviamente las tecnologías van avanzando, asumo que irán ustedes también a la digitalización en algún momento, pero una consulta, cuando usted dice eventos, es decir, ustedes contratan actores, por decir, dancistas, eventos culturales. A ver, voy a ser más claro. Por ejemplo, a ver Nelson, vente, ¿cuánto me cuesta que tú te presentes acá con tu show? ¿Y ustedes me eh, pagan o cómo es la cosa? así mismo. Ya, ya, Es pues decir, dile a producción, esta, palanquéenme ahí. Ese es uno de los ámbitos de gestión. Se contrata artistas de este enfoque. eh, Tenemos como dos mecanismos grandes, ¿no? El uno es cómo hacemos contratación de artistas para proyectos, para actividades que están ancladas a los diferentes proyectos y procesos que suceden en la Casa de la Cultura, ¿no? Ok, Y el otro espacio que tenemos es el uso de los espacios de la Casa de la Cultura, ¿no? Que tenemos unas infraestructuras que no están en el mejor estado. Nosotros en este mismo año estamos haciendo una inversión importante en lo que es infraestructuras de la Casa de la Cultura, por ejemplo, porque lo que habrá pasado ya en los años es que uno llega a la Casa de la Cultura y se topa con un edificio que está bastante mal. shooting, En el claro. mismo caso de Guayas, por ejemplo, el ascensor no funcionaba, el teatro estaba bastante dañado. Ahorita nosotros hemos intervenido en el teatro de la Casa de la Cultura de Guayas, en el Teatro Martínez Queirolo, se está ahorita trabajando en la repotenciación. Estamos dándole algún mantenimiento a algunos espacios claves, estamos resolviendo, por ejemplo, con esos recursos, el tema. Hay cosas en la cultura que son bastante invisibles, pero que son importantes. Imagínense cuánto nos cuesta como institución, en el poco presupuesto que tenemos, pagar seguros de obra de arte. ¿Pagar seguros de qué? De obra de arte.